Yo nací en la casa que vivo. Y de ahí me llevaron con 1 año ahí al Olivar de Lucas. Y cuando tenía 7 años me llevaron allí a la sierra con una manahueja. Eran otros tiempos muy distintos a estos. Y éramos niñas que, pues nada, ir a la escuela, salir de la escuela y como si la madre y las hermanas mayores ayudaban a mi padre, pues entonces yo me acuerdo que yo salía de la escuela y era corriendo a ayudar en casa. Como estábamos en un cortijo en el olivar, pues mi hermano y yo con las ovejas, los otros estaban por ahí pues, trabajando en la tierra. En mi casa, sin pasar necesidades, le decíamos luz permutada, que no había luz en toda la casa. Había las bombillas, si encendían la luz por la noche, en la cocina se apagaba, si iba al dormitorio algo, se apagaba la del dormitorio y te quedaba en la cocina así. Y aquello, pues estoy diciendo que éramos, pero eran necesidades que se pasaban. Y si era verano, pues entonces, cuando las ovejas se acarraban, se llamaba acarrarse, pues íbamos, les dábamos agua, y había un cestero, una sombra ahí, se metían ellas hasta la tarde, y nosotros pues ahí acostados en una sombra. Yo me acuerdo de ver a mi madre coser, porque éramos 4, y de verla coser en la mesa por la noche, cuando ya terminaban las faenas y tal. Entonces ella se ponía a coser los vestidillos y la ropa nos la hacía ella, y se ponía con un candil. Para que no se fueran las ovejas, una de las más mansas, la amarrábamos y nos la amarrábamos al brazo. Si no se levantaba para irse, pues entonces la oveja nos arrastraba. Y había los corrales que le decían, un patio y luego cuadras para tener los animales, que se tenían, siempre había cerdos, gallinas, conejos, una cabra, que mi padre tenía una cabra o dos solo para tener leche para la casa de los, que entonces era la vida así. ¿Cómo vivía mamá la cabra? La cabra se la mamaba el choto. Ordeñarla sí, la ordeñaba y entonces en un cacharro te bebías la leche cruda y estaba buena. Entonces les decíamos vivir bien, era esas cosas. Por pasar pena, como un grillo en una lata. Que entonces íbamos a la escuela y había una escuela de niños y otra de niñas. Y había niños que eran así muy alegretes. Escuela 3 días. Así que estos me regañan porque no sé leer ni nada. Un poquillo, pero poco. Pues esos 3 días de escuela, una escuela que había allí en un cortijo, y con una cartilla que tenían mis hermanos, con esa cartilla pues iba yo a la escuela con ellos. Y 3 días que fui, y a los 3 días pues con las ovejas para la sierra. Era feliz con lo que tenía, con salir y jugar con mi amiga la rayuela, que teníamos una rayuela allí en la puerta, dibujar en el suelo. Yo hacía la comida y planchaba, y mi hermano, que cuando venía de vacaciones, que estaba estudiando fuera, estaba en Almería, me decían que yo le había hecho el gran potajazo porque hacía unas comidas. Entonces hacía comida con lo que tenía en la casa, con lo que criaba en el campo, y me daba tiempo a hacer de comer, a ir a la escuela y a jugar a la rayuela. Muy nerviosa. Y allí ponía unas letras, y yo las escribía, más escritas, porque como no sabía, y una cartilla, y allí pues, leíamos en la cartilla aquella. La A, la U, la O, pues esas letras nada más. Así que si sé un poquillo, porque me lo aprendí en la mili. Gracias que di con un madrileño allí, que era muy buena persona. Dice, yo te daré aquí clase a ver si tomas algo. Sí, algo tomé. Entonces leían novelas. Nos gustaba leer novelas, las novelas de Corín Tellado y luego pues ya después fueron saliendo otras cosas y ya cuando eras más mayor, eso era cuando eras más pequeña. Entonces no había tanto libro y tanta cosa como ahora. Los bailes, ahí los primeros bailes los hacía mi hermano, que se ha muerto ya. Que el músico era Benigno, con el acordeón. Por cierto, la tocaba muy bien. Hacían bailes.
los fines de semana o alguna fiesta, hacían baile los muchachos, sí. En las casas formaban una fiesta, y era bonito aquello. Yo ya era grande, y decían, mira, ya van a hacer una fiesta, Julito va a hacer una fiesta en su casa. Y todos los domingos hacía su baile. Se llevaba a venirnos los cortijos, y a Lucas, a Cela, todo eso. Y allí nos lo pasábamos bailando. Y se ponía mi madre, ¡ay, no, hija mía, pero tú no vas! No nos dejaban ir, porque dicen que trae una bebida que vuelve loca a las mujeres. Era ginebra. Pues allí en un cortijo que a lo mejor el piso era de tierra, porque entonces no había cemento, ni losa, ni nada de eso. Pues allí a bailar en la tierra. Pero entonces no se bailaba suerte, entonces se bailaba trincado, claro. Serafín ha nombrado antes a Paquito, y ese iba y te cantaba canciones también, y había otro, José Guerrero, un hermano de José Guerrero, que era así, él muy espabiladillo, y ya nos cantaba, iban a las puertas por la noche, que ya estaba la gente acostada, y entonces a las niñas que les gustaban le cantaban una serenata. La chica estaba sentada allí en una silla, tú ibas y la sacaba a bailar. ¿Quieres bailar? ¿Sí o no? ¿No quieres bailar? Pues quédate ahí. Fíjate, si a mí la primera vez que me besó mi novio fue cuando veníamos de casarnos por los civiles del ayuntamiento, una noche. Entonces, pues fíjate lo que nos hemos perdido, lo que nos perdíamos entonces, porque qué bonito es quererte, darte un beso, abrazarte. Unas sí querían y otras no. Las más feillas, pues no nos gustaba bailar con ellas, nos gustaba bailar con las que estaban buenas. ¿Iba tu novio a verte a la casa? ¿Qué va, carabina? Sí, ahora te entiendo. Estaba la madre, allí sentada en la mesa, y el novio contigo, y allí viéndolo todo, a ver que no pasara nada, que no te tocara, que no se acercara mucho, parece que estaba muy pegado a ti, cuando estaban las 6 sentábamos en la silla, hay que ver. Uy, recordar eso me está haciendo. Había tontillos y espabilados. Yo era quizás de los más tontillos. Pero luego llegó un momento que me espabilé. Digo, esto no puede ser así. Y eso nos hacía mucha ilusión. Otro día comentaban, uy, a mí me ha cantado fulano y me ha dicho esto y me ha dicho lo otro, y tú por la ventana mirabas un poquillo, pues ya eso, con 14, 15 añillas, cuando se empezaba así. Voy a contar nada más que una cosa, una nada más. Un día San Marcos, ya yo era más grandecillo. Nos fuimos, José lo sabe, detrás del Panocho, que hay una caña y hay un laero muy alto. Allí se tiraban las zagalas y los zagales por un escurrecido que había. Y hacíamos con una pita, nos sentábamos en la pita, le quitábamos los pinchos, nos sentábamos en la pita y nos agarrábamos y farrábamos para abajo. Y a una paya le tenía hincha yo. Pero la paya no quería echar delante de mí, es que ella echaba detrás. Hasta que la convencí y echó delante. Y allí abajo la pillé. Pues no pasó nada. Luego el padre que conseguía que la hija se casara bien casada, pues eso era pues nada, íbamos a la iglesia, hacíamos la ceremonia, te vestías de blanco, un traje, era una ceremonia muy bonita, nerviosos porque esas cosas son así, y luego pues hacían la celebración la hacían en la casa, quitaban todos los muebles y toda la casa, invitaban a todo el pueblo. Y entonces pues hacían, yo ya no me acuerdo exactamente, pero pues no es como ahora, que hace una comida, ahora es distinto, entonces llevaban y yo no sé, aperitivos, pero de que se hacían caseros, y que si patatas de estas fritas, que si de cacahuetes, que si de lo que entonces había, y que si salchichones partidos, que si cosas así, y iba al pueblo entero, saltaba todo el mundo de comer. La mujer antes no podía llegar a un chico que te gustaba y decirle que me gusta.
Eso era horroroso, eso era perder la honra. Pero es que luego mi madre nos tenía metido en la cabeza que, qué pena, eso sí da pena recordarlo. Decir, iba un muchacho contigo o tu novio o algo y si, por Dios que no te toque, por Dios que no te dé un beso, porque eso era perder la honra, ya no te va a querer nadie. Y es que los hombres lo veían también así, no les agradaba, a la mujer tenía que ser, no había, ellos podían ser todo, y haber tenido novia, y haber hecho esto, y haber hecho todo, pero la mujer no. Sirviente, no. Sirviente es otra cosa. Yo era un trabajador de él. Sirviente es que estés en la casa con él y te diga, pélame la gallina o pélame el gallo. No, todo eso no. Yo guardaba las ovejas y las guardaba porque eran como mías. Unas que trabajaba para él. La mujer era muy esclava del marido y del hombre. El hombre era, no sé, el ordeno y mando, y la mujer muy sumisa, muy esclava a lo que él decía. Luego, el problema que había antes en las mujeres era que el hombre se creía que era el rey de la vida, porque es que era el que trabajaba y el que ganaba. Compré un ganado apreciado de don Julio Acosta. ¿Conocía a don Julio Acosta? Por cierto, ya se ha muerto, aunque era rico. Entonces las niñas no había medios para comprar muñecas ni tener, y las hacíamos de trapo. Y le pintábamos sus ojos, se los cosíamos, su pelo de la lana porque entonces las camas, los colchones eran de lana, de las ovejas. Y entonces de esa lana le hacíamos el pelo a las muñecas, hacíamos unas muñecas muy lindas. Y a mí una vez pues me regalaron una muñeca, un matrimonio que había aquí, que tenía nada más que 2 hijos. Ella se llamaba María Dolores, le decían María Dolores la Lucareña, y su marido Antonio. Y yo iba mucho allí a su casa y me cogieron mucho cariño, y entonces él, cuando iba a las ferias que iba con los animales, iba a comprar y vender animales, pues me trajo una muñeca de cartón, muy linda. Y todas las niñas, yo era la reina de todas las niñas, iban a jugar con mi muñeca de cartón. Y las tenía ahí en el Piejo, y del Piejo me las llevaba en el invierno al Canfornás. ¿Sabes también está el Canfornás? Para allí pasaba también más que un grillo y una lata. Y entonces allí en unas cañas que tenía yo me dejé mi muñeca y la cabra se la comió. Aquello yo lloré y fui, pero bueno, mis amigas siguieron siendo mis amigas y se tienen recuerdos bonitos de esas cosas así. Y a los 2 años, dice mi mujer, ya había juntado yo 80 ovejas ahí en el cortijo. Y dice mi mujer, si te estás gastando lo que ganas en echarle a las ovejas, vente. Entonces aquí había el paro ese. Pues me cogía el parillo ese, y con lo que yo sacaba de las ovejas y el parillo, pues vivía feliz. Y así ahí fui criando borreguillas de lo que a mí me gustaba, y vendí las 2 manas esas. Y le saqué 4 millones de pesetas las 2 manadillas, por ahí iba yo apañándome. Éramos una familia ni como ha dicho Serafín, ni ricos ni pobres, más bien éramos pobres, pero sin necesidades ni pasando falta. No, hambre no pasamos, eso no, porque en los cortijos pues sembraban trigo, engordaban marranos, engordaban pollos, todo eso, y hambre no. Sí, mi vida mereció la pena, y yo, que creo en Dios, le doy cada día gracias, y le digo, Señor, gracias por tantas cosas buenas como me ha dado, porque dentro de que había escasez, de que había esto, que había otro, luego dentro de eso hemos sido unas personas afortunadas. No me han pasado cosas grandes, he tenido muchísimas enfermedades, muchas operaciones, pero he salido de todo porque soy muy optimista, soy muy activa, soy alegre. Hombre, he llorado y he reído. Llorar también he llorado. Yo pasaba tiempos que me faltaban las cosas. Y estaba mi hijo ahí. Pero en fin, que no ha sido malo del todo. A mi hijo no le ha faltado de nada.
Yo he trabajado mucho, mucho. Si es todavía que ya no voy a trabajar más. Ya no voy a hacer más que mis pájaros y se acabó. El secreto para la buena vida, yo creo que es querer mucho a la gente, hacerte de querer, procurar no ofender a nadie y ser bueno para que también te quieran a ti. No sé, yo tampoco, no me llama la atención de haber sido ningún... Pero por ejemplo, a lo mejor un maestro, algo así, pero sí, con 3 días no te vas a hacer maestro.